Dios y la vida, capítulo 3. Ángel vio el resto de la hoja en blanco, la siguiente también, y así todo el resto de las hojas hasta que se terminaba el libro. Pensó que quizás estaba incompleto, pero ¿por qué le harían la impresión solo a la primera parte de un libro? El mismo escritor del libro decía que yo lo continuara con un dibujo. Fui por unos marcadores que tenía en la mochila y primero con uno negro comencé a trazar una letra A. La dibujé en 2 dimensiones porque decía que lo requería en 3D y el 3D es mejor agregárselo hasta el final. Después de eso puse una letra N al revés porque así la he visto en algunos logos de papá y se me ocurrió hacerle el 3D en lados diferentes. Miren, aquí está el dibujo. Después le agregué una G. Qué guapa se veía así. Así le gustaba a Ángel. Además, a veces así le decían por una serie de televisión que le gustaba. Eligió los colores de las letras y mientras pintaba el 3D pensó. Cuando Teresa comenzó la historia parecía que me la contaba a mí, pero al terminar parecía que dentro de la historia también se le estaba contando a su hijo Diego. Al comienzo del libro lo mencionó, parece que su hijo también puso su nombre entre las estrellas junto al mío. Cuando terminó, al final de la hoja, como por arte de magia, decía ya: Dios es bueno, Sanar es excelente, la ayuda es real. También aparecían unos dibujos del nombre de Diego y Eric en 3D. Ángel se quedó muy sorprendido cuando vio eso, cómo apareció de la nada, o quizás no había visto bien antes. Recordaba que la hoja estaba en blanco y en ese momento estaba el mensaje escrito y los nombres de Diego y Eric junto al suyo. Lo primero que hizo fue conseguir la información de lo que era arte e imaginación, que era la siguiente tarea en la lista. Buscó rápidamente en internet y encontró la definición, que decía: arte es la expresión de la creatividad humana a través de la cual se plasman ideas y percepciones de forma que sacie el hambre del autor de quien la percibe. Luego buscó imaginación y de imaginación ponía que era la facultad mental que nos permite crear imágenes, ideas o conceptos en el mundo de las ideas, tanto de cosas reales como cosas imaginarias o inexistentes, permitiéndonos crear experiencias o diseñar mundos nuevos. Rápidamente apuntó eso en el libro y dio vuelta a la hoja. Ya había una frase escrita que decía: solo te falta una cosa. Ahí se detuvo un momento y pensó: se refiere a la pintura. Tenía el dinero ahí ahorrado en una cajita de metal en una alcancía y podía ir en la bici hasta el Walmart más cercano, no estaba tan lejos. También había un Soriana cerca. Así que puso el libro en su mochila, contó las monedas y le dijo a su mamá que estaba en la sala que saldría con un amigo de la escuela y se salió a la calle. Su calle era una privada en U llamada Rosas, que retornaba a la calle Reales en la colonia Los Reales, San Nicolás, Nuevo León, México. Apenas salió, puso algo de música en su cel y se sintió mejor. Puso la canción de Don Diego de día y Don Diego de noche de Rafus Clay. Ya estaba cayendo el sol por el Cerro de las Mitras, salía por el Cerro de la Silla, acá por esa área de Monterrey, y se ponía ahí por el Cerro de las Mitras. Giré a la derecha en la avenida Los Reales, pasé por la casa de Huelmo y Seb, que vivían al lado de Reque y Abril. Fui por ella hasta llegar a Rómulo Garza, una avenida más grande que se encuentra ahí unas cuadras. Ahí había un grafiti con el nombre de mi papá que no había visto. Decía Soner en una papelería en color negro sobre blanco. Continué avanzando por la avenida y vi otro igual que decía Soner, pero más grande, de color blanco sobre azul y rojo, en una escuela de karate. A su papá le gustaba pintar y se parecían mucho a los que él hacía, pero ¿cómo es que no lo había visto antes y ya había pasado varias veces por ahí? Y aparte, ¿cómo los hizo si en estos momentos en este libro se encontraba fuera del país? Quizás sea otro Soner. Comenzó a sentir que las casas eran de otro color o de otro tamaño, las dimensiones, pero no le dio importancia. Pasando por un parque que le gustaba mucho, vio unos grafitis que también el día de ayer no recordaba. Vio uno que decía 3A. Así le dijo que se llamaba la persona que le dio el libro y que lo visitó en forma de colibrí. Y al día siguiente, ahí estaba apuntado a unas cuadras de su casa. Continuó en la bici más rápido hasta que vio otros ganchos exactamente iguales a los de su papá, en color rojo y azul, como
muy bien, pero aparte esta vez sí estaba seguro de que eran los de su papá porque decían sin fin. Se paró y pensó, ¿cuándo los habrá hecho? ¿Y por qué no los había visto antes? Se detuvo y les tomó una foto con su celular. Le preguntaría si eran suyos más de rato y cuándo los hizo por mensaje. Qué raro era todo esto. Siguió avanzando en la bici hasta que llegó al Walmart y la amarró a un poste con una cadena que traía siempre su bici y una llave que traía colgando del cuello siempre. Se metió a la tienda y fue directo al área de pintura. ¿Para qué la quería?, pensó. Seguro que para pintar afuera. Acababa de ver escrito 3A en una barda de camino hacia el Walmart. Llegó hasta donde estaba y había un pasillo lleno de botes de pintura, de distintas marcas y de distintos colores. Traía 300 pesos de sus ahorros y monedas sueltas. Cada bote de pintura estaba entre 70 y 120, por lo que seguramente se completaba unos 2. Agarró uno negro acuario porque le gustaba su diseño, tenía una A grande en el estampado. Esos estaban en 79, así que hizo cálculos y completaba 3. Él tomó uno verde, uno negro y uno azul. Y fue directo a pagar. Quería saber lo que quería decir el libro ya. Le atendió un señor ya grande, delgado, de tez blanca, con entradas ya marcadas, que le preguntó mientras pasaba el bote por el checador de precio. ¿Para qué los quieres? Para una tarea, le dije. Me dijo, está bien, son 237. Le di los 300 en uno de 2, uno de 1 y me regresó uno de 50 y 13 pesos. Solo me habían pedido uno el 3A, pero quizá ya sé que era lo que podía hacer con los demás. Como quiera, había trazado varios dibujos y bocetos ya antes. Su papá siempre le pedía que escribiera su nombre varias veces desde muy pequeño. Salí de la tienda y pensé hacia dónde iría. Directo a casa, pensé, ansioso de conocer lo que diría el libro, aunque las pinturas de su papá y los grafitis nuevos que había visto ese día no eran los mismos de ayer. Lo habían inspirado a hacer uno él. Venía de regreso en la bicicleta por Rómulo Garza y les volvió a ver. En la contraesquina de el Walmart de las Torres y Rómulo Garza hay una gasolinera y al lado de ella, hacia casa de Ángel, hay una empresa grande que tiene una barda larga, a veces gris y en